Bien, vamos entonces a ubicarnos y adentrarnos en la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos al Señor pidiéndole dirección? Padre, gracias por este día, Señor del cielo. Gracias por tu bondad, amor y poder. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú permites el estar aquí, Señor. Gracias por el clima. Gracias por todos los que han llegado, Dios. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y para nada es oculto, Señor, que tú haces posible lo que para nosotros es imposible, Señor. Agradecemos tu bendición, agradecemos tu provisión, agradecemos tu palabra, que es el pan de vida, es el alimento, Señor del cielo, es lo que necesitamos cada día, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Diga conmigo la oración. ¿A cuánto les gusta orar? Pero antes de predicar, quiero contar un chiste de pastores, ¿sí? Los pastores tenemos chistes muy flojos, y este es uno de ellos. Había una vez en un manicomio, yo tengo problemas con este florero. En un manicomio estaban todos los locos en el patio, sí, estaban los locos en el patio. Y un doctor dijo, voy a hacer un experimento, voy a pintar una puerta en la pared, voy a dibujar una puerta, la pintó, parecía una puerta muy real. Y entonces dijo, bueno, voy a hacer el experimento. Voy a pedirle a todos los locos que pasen y les voy a decir que el que me pueda abrir esa puerta se puede ir para la casa. Y comenzaron esos locos a intente y ahora y hacían así, nada y dele. Y los locos hágale, y eso armaron planes entre ellos. ¿Cómo podemos abrir esa puerta? Y nada. El doctor principal vio que uno de los locos estaba así, parado y riéndose. Y se reía. Entonces el doctor miró y dijo, este loco es el único que no ha intentado ir a abrir esa puerta. Le voy a preguntar por qué no ha ido. Si me da una respuesta coherente, lo mando ¿para dónde? Para la casa. Y le dijo, venga loco, ¿usted por qué como sus compañeros no ha intentado abrir esa puerta? ¡Ja! Doctor, es que ellos son muy locos. Es que ellos no saben que yo tengo la llave. Escuchen eso. Escuchen. Ahí le hice sacar una sonrisa. Pero si un loco entiende la importancia de una llave, ¿cuánto más los hijos de Dios? Dígale que está a su lado, tienes una llave, dígale así, llamada la oración. ¿La tenemos o no? La oración es una llave, hermano, encargada de abrirnos puertas, y puertas que quizás nunca pensamos que como los locos se pueda ¿qué? ¿Cuánto necesitan que las puertas de Dios se abran? Muchas predicaciones he escuchado yo de gente que ha dicho, es hora de decirle a Dios que abra las puertas, es hora de pedirle al Señor, y han cometido errores garrafales, doctrinales, teológicos a la hora de predicarlo. Una cosa que quiero que entendamos, hermano, es que el Señor para todo creyente ya abrió una puerta. ¿Cuál es? Si alguien me dice cuál es, denle una galleta. ¿Cuál es? Hay una puerta que el Señor ya abrió, pero a más de uno no le gusta entrar y no ha entendido que cuando cruzamos esa puerta que ya Dios abrió, es la puerta que me abre otras puertas. ¿Cuál es esa puerta? No se van a ganar la galleta. El Señor dice en su palabra, entren por la puerta estrecha. ¿Ya se abrió o no se abrió? Porque ancho es el camino que lleva ¿a dónde? Pero angosto es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y dice la palabra de Dios, pero muchos procurarán cruzarla, pero no todos la ¿qué? La cruzan. ¿Quién es la puerta estrecha? Diga conmigo, Jesús. Él es la puerta. Sin embargo, no hemos entendido que hay puertas que se pueden abrir basta solamente con cruzar esa puerta. Pero cuando usted cruza la puerta del Señor, necesitamos una llave llamada ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿A cuánto les gusta orar? El miércoles les dije, la oración no es un sentir, la oración es un deber. Las abuelas decían, el que no ora el diablo y el que no ayuna. Cierto, es algo muy chistoso, pero es real. La palabra de Dios dice, amado hermano, que es la oración la que permite que yo pueda
ver lo que Dios quiere para mí. Sin embargo, muchos no tienen en cuenta y no tienen claramente lo que es la oración. Ya ahora que les introduje al tema, la palabra de Dios me habla en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios: confesaos pues vuestras ofensas unos a otros. De eso no voy a hablar. Pero también dice: y orad los unos por los otros. De eso tampoco voy a hablar, para que seáis sanados. Lo que sí voy a tener presente es lo que dice en la parte final del texto, cuando dice: la oración eficaz del justo puede ¿qué? Puede mucho. Cuando yo leía este texto, y la palabra que me llevó a estudiarlo profundamente fue cuando dice la oración eficaz, o sea que pueden haber oraciones ineficaces. ¿Lo está entendiendo, iglesia? El escritor dice la oración eficaz. Puede ser que también haya un antónimo de ineficaz, o sea que pueden haber oraciones que no son ¿qué? ¿Cuántos desean tener una oración eficaz? Una oración eficaz se da cuando una oración es dada en la voluntad del Señor. Amén. Mira, hermano, me van a perdonar ustedes con todo respeto, con todo amor y temblor le digo, yo sé que algunos les han adoctrinado, les han dicho: háblele a su situación, decrete la palabra. ¿Cuál decrete la palabra, hermano? Puro neopentecostalismo barato, hermano. La Biblia no dice eso. Estudio la Biblia y jamás he visto un texto bíblico en donde alguien le diga: le declaro a mi situación esto, le profetizo. No, hermano, así no es. La palabra me enseña que los siervos que pidieron a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Respondió o no respondió Dios? Claro. Es que, escuchen, la situación me escucha. Háblele a su problema, no, mijo, háblele a Dios de su problema. El problema usted no lo escucha, el que escucha a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchos andan dándose de yo decreto. Mire, bíblicamente hablando, el único que tiene el poder para decretar es Dios. El texto, yo ato y desato, eso tiene que tener usted mucho cuidado, porque eso tiene una síntesis mucho más profunda. Mira que está a su lado, dígale: no se le adelante a Dios. Mucha gente se la pasa decretando cosas que ni están en el corazón de Dios. Son pocos los que dicen: Señor, hágase tú. Sino, ¿quién es la voluntad de eso? Declare el esposo para su hija, declare el esposo para su hija. Un montón de tonterías, hermano, que a la final no van en el corazón de Dios. Solo hubo un hombre en la Biblia que Dios le dijo: háblale, y la embarró. ¿Sí sabía eso? Hubo un varón de Dios al cual Dios le dijo: háblale a la roca. ¿Y qué hizo este cabezón? ¿Qué hizo? Le pegó. Pero si tú lees la Biblia, solamente he visto cosas como cuando Josué le dijo: tú luna y tú sol. Le habló a las grandes lumbreras. Pero jamás he visto una doctrina que le diga: es que usted tiene que hablarle a su... No, hermano, háblele a Dios. ¿De qué? De su problema. El Señor jamás dijo: órenle a sus problemas para que sean solucionados. El Señor dijo: velad y orad. ¿Para qué? También dice el Señor: pedid y se os dará. ¿Qué más dice? Buscad. Orar sin qué? Sin cesar. Inclusive, hermano, porque si vamos a irnos a términos, es que profe. Mire, hermano precioso de Dios, le quiero decir algo. Hubo un hombre de Dios llamado Elías. Amén. Pero el Elías de la Biblia, no el Elías del Kennedy. Elías. Cuando él desafió a los profetas de Baal, su oración es: Señor, vive Jehová en cuya presencia estoy, que me permitas avergonzar a estos falsos profetas, y que por tu palabra llueva fuego del cielo, y pueda yo demostrar que tú eres el Dios vivo. Estoy parafraseando la oración, pero lo que quería decir Elías: Señor, que sea que él no llegó allá, yo por la palabra decreto. ¿Qué cuentos ni qué nada? Él simplemente oró o no oró, y vio respuesta o no. Porque usted le habla de sus problemas ¿a quién? A Dios. ¿Dicen amén? Usted le comenta a Dios de su
situación. Inclusive el Señor Jesucristo nos dijo: oren. ¿Con quién hablaba el Señor? ¿Con quién hablaba el Señor? Con el Padre. ¿Y qué dijo el Señor? Yo decreto que voy a salir de libre de la cruz. Jamás. Inclusive Él siendo Dios, dice la palabra de Dios, aún siendo forma de Dios, no tomó esa posición como cosa que aferrarse, sino que se sujetó. Sin embargo, Él dijo: Señor, si es posible, Padre mío, que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Principio de la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Siempre que usted ore, pida la voluntad de Dios. Amén. ¿Saben algo? Les tengo una noticia. Lo que usted le está pidiendo al Señor no es lo que Dios le quiere dar. Ay, pastor, pero ¿por qué me dice eso? Porque es que Dios es experto en dar más de lo que usted pide. El plan que usted tiene no se iguala al plan de Dios. Quizás usted tenga un plan con su familia. Le quiero decir algo: Dios tiene un plan mejor. ¿A cuánto les ha pasado que ha orado y Dios le dio más? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿a cuánto les ha pasado que cuando han orado la cosa se complicó? ¿Sí o no? A mí como pastor: Señor, que haya un avivamiento en la iglesia, que este próximo domingo venga gente. Ay, hermano, qué problema. Y uno es pariendo ahí. Uy, pero ¿qué pasó, Señor? Un miércoles que es pesado. Señor, que vengan las almas. Y uno, Señor, necesitamos economía. No, por ahí sale otra deuda más. Son cosas difíciles, ¿sí o no? No faltó el que oró por sanidad y el que estaba enfermo se murió. Sí, a mí me pasó. Y apuesto a una familia bien católica. Pastor, venga, ore por esa señora, tiene cáncer terminal. Y yo oré, pero yo hice una oración: Señor, si es tu voluntad, sánala. No les gustó. Pero si es tu voluntad que te la lleves, llévatela, pero que se vaya contigo. No les gustó. Y el Señor se la llevó. Bravo, no, ese pastor no tiene poder. Decían allá en el pueblito de las Mercedes. Mira, hermano, no hay que emocionarse mucho. Siempre cuando oremos, busquemos la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate en algo, mira, pasa hasta en yo lo llamo así, la farándula evangélica. ¿Sabe cuál es la farándula evangélica ahora? Los cantantes. Hace algunos años partió con el Señor un cantante muy famoso. Y otra cantante, y otros cantantes, y otros pastores de la prosperidad y del mover del reino ahora, y de la unción, y todo eso, profetizaban. Y salió uno: yo declaro que te vas a levantar, Julio, esa enfermedad no será para muerte sino para vida. Julio, cuando te levantes grabarás más álbumes, vas a llenar estadios. Y solo hubo un pastor que dijo: prepare su casa, pastor. Solo hubo uno que ni era famoso. Yo creo que ni lo invitaron a ese evento. Y hubo una cantante que dijo: Señor, hoy pedimos sanidad y no aceptamos un no por respuesta. ¿Quién es usted para decirle eso a Dios? Y todos convencidos: no, ya con eso que profetizaron se va a sanar. No, la última palabra, ¿quién la tiene? La tiene Dios. Yo me preguntaba: Señor, porque hay preguntas que cuestionan, ¿cierto? Si hubo oración, si hubo búsqueda, si hubo intercesión, ¿por qué este cantante que era tu siervo se fue? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Fue sencilla: porque estaba listo. Ya. El que está listo se va con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si no estuviera listo, no se lo lleva. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos desean irse con el Rey? Usted se puede ir mañana. Usted se puede ir saliendo de este lugar. Amén. Y más de uno dijo: no, pero es que si ves esos evangélicos. Yo en parte les hallo la razón. Un montón de emocionados tomando el papel de ¿quién? Y así no son las cosas. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es la llave de la oración? Sencillo. El capítulo 5 de Santiago, el final, termina con un llamado a la oración. ¿Cuántos creen que orar es importante? Y nos insta, primeramente, si hay sufrimiento en la iglesia, se debe de orar, ¿sí o no? Eso está en el capítulo 5, el versículo 13. Si hay enfermedades,
Dice la palabra de Dios que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. ¿Lo dice o no lo dice? Ahí lo dice. Versículo 14, si no estoy mal. ¿Cierto? También dice que describe los resultados de la oración. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cuántos dicen amén? Si ha cometido pecados, por la oración también le serán perdonados. ¿Cuántos buscan el perdón de Dios? Santiago dice que cuando hay problemas en la vida de los creyentes, Dios está dispuesto a escuchar el clamor de los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Oremos. Amén. Oremos. Mira, hermano, a veces por la falta de oración es que no llegan las soluciones a la casa. ¿Cuántos lo están entendiendo? Cuando no hay una iglesia que clama y ora, quizás no se vaya a ver un mover. ¿Cuántos desean ver el mover a este lugar? Hay que movernos. Amén. Si hay algo que activa el mover de Dios, es un pueblo que se mueve en ¿qué? ¿Sabe qué ha pasado? Que mucha gente está enseñando por ahí, y tengan cuidado con redes sociales, tengan cuidado con esos predicadores que salen en rebeldía de una iglesia, abren un canal en TikTok y ya se creen autoridad y hablan un montón de tonterías que no son ciertas, hermano. Mire cómo se les ocurre decir: primeramente, están negando el rapto de la iglesia; segundo, le está diciendo a usted no diezme; tercero, le están diciendo por ahí que no es necesario tanta oración. ¿A qué vamos? Cuando la Biblia dice orad en ¿qué? ¿En qué? En todo tiempo. Amén. Orar sin cesar, orad en todo tiempo. La palabra oración, tengo que pasarles ese dato, pero es una palabra que se repite en muchas ocasiones en la Biblia. Fíjate, la carta de Santiago insta a que la iglesia debe de orar. Pero vamos a ver ahora por qué es importante esta llave de la oración. Dice por aquí el enunciado: aunque insignificante para algunos, una llave, escuchen esto, es el acceso a muchos lugares. Un ejemplo: Yasmín llega a su lugar de trabajo y embolataron las llaves. ¿Ese día hay producción o no? ¿Hay producción o no? El estrés, la embalada, el regaño llega. ¿Quién embolató quién? Las llaves. Y cuando las llaves no aparecen, ¿cómo nos comenzamos a sentir? Ejemplo número 2, y me ha pasado, a mí me ha pasado una, Dios mío, con llaves. Que usted vaya llegando a su casa, esté cayendo mero aguacero y usted no encuentra las llaves. ¿Cómo se siente usted? En ese momento sentimos ¿qué? El verdadero terror. ¿Dónde está la llave? Que usted vaya a encender su automóvil, su motocicleta y no tiene la llave. Si usted no tiene llave, por muy pequeña que sea, no le va a encender la moto. Entiendan, la llave es importante. ¿Cuántos dicen amén? A muchos la oración como llave también les parece algo que... Hay gente tan descarada que lo único que dicen a veces cuando tienen un problema, y son hermanos que vienen a la iglesia, dicen: lo único que me falta por hacer es orar. ¿No lo han escuchado? Y gente que se cree muy espiritual y se atreven a decir: tengo tantos problemas que lo único que me queda hacer es orar. Orar debe ser lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, la llave de la oración es importante porque dice, es una llave que libera o abre puertas. ¿Cuántos desean las puertas abiertas de Dios? Sacuda al que está a su lado, despierte y dígale: ore, hermano, ore, ore. Leemos la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, versículos 1 en adelante. Amén. La oración es la llave que abre o libera. En aquel mismo tiempo, gloria a Dios, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, ¿qué hizo? Le puso ¿en dónde? En la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero que aquí sucede lo más importante en el versículo 5. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué hacía? Pero la iglesia hacía oración. ¿Cómo? ¿Cómo la hacía?
hacían sin cesar oración a Dios. Ellos no estaban allá, le declaramos a la cárcel que se abre. No, ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Orando a quién? ¿Al problema o a Dios? Porque cuando hay una iglesia que ora, hermano, las puertas se abren. ¿Cuántos dicen amén? Había un problema, una dificultad. Su líder, Pedro, estaba preso, pero esta iglesia hizo un clamor. Mira, hermanos, en Bogotá pasó algo muy parecido. Hace 15 años atrás, cuando el orden público estaba desastroso en este país, donde secuestraban ministros y hasta pastores, hubo un pastor muy importante en Bogotá, lo secuestraron. Era un pastor muy orgulloso de su doctrina, muy orgulloso de su iglesia. No compartía con otros pastores. Él decía que él era el único santo de Jehová en Bogotá y menospreciaba las otras denominaciones. Pero oh sorpresa, el día menos esperado, a la hora menos esperada, un grupo armado lo interceptó y lo capturó por casi 2 meses. Este varón comenzó a clamar y comenzó a orar y a pedirle a Dios: Dios mío, ayúdame, ayúdame, Señor, yo necesito salir, mi iglesia me necesita. Tenía una oración egoísta. Pensaba que sin él, la iglesia ¿qué? Pero su esposa tomó la batuta. Su esposa fue valiente, pero su esposa hizo algo que a su esposo nunca se le ocurrió por la mente: llamar a los pastores de las otras denominaciones. Y llamó. ¿Y sabe qué le contestaron los pastores? Hermana, tranquila, Bogotá está unida en oración. Estamos haciendo vigilias en las distintas localidades de Bogotá para que el Señor libere a su esposo. Este varón de Dios, allá preso en su cárcel, en su mazmorra, lo que hizo fue orar y ayunar y a ganarse, creo que a 4 subversivos. Los evangelizó. Y él en todo ese tiempo no comió ni bebió, no quería comer nada. Estaba triste, angustiado. No entendía por qué Dios le permitió pasar por ello. Los pastores en Bogotá hicieron vigilia, hacían ayuno unido por este pastor. Pero cuando llegó el tiempo, a los que él había evangelizado le ayudaron a salir. Se los ganó para el Señor. Y cuenta la historia que cuando él llegó a Bogotá, barbado, flaco, ojeroso, su esposa lo abrazó. Y el esposo le dice: ay, amor, gracias por tu oración. Y ella le dijo: no, dele gracias a Dios, porque hubieron pastores de las denominaciones que usted menospreció orando por ti. Dele gracias a Dios por ello. ¿Y sabe qué hizo este pastor? Organizó un banquete y invitó a todos esos pastores. Lloraba y les pidió perdón. Gracias, mis pastores, ustedes oraron por mí. Porque cuando la iglesia ora, las puertas se abren. ¿Cuántos dicen amén? Yo le hago una pregunta a usted: ¿en qué cárcel te sientes estar? ¿Qué cárcel aún usted no ha podido abrir? ¿En qué cárcel está su familia? ¿En qué cárcel está usted emocionalmente? ¿Qué cárcel aún no se ha abierto que necesitas la llave de la oración para que se abra? ¿A cuántos Dios les está hablando? Hay llaves que se tienen que usar y una de ellas es la oración. Si usted no ora, hermano, por su situación, si usted no clama a Dios por esa cárcel, eso jamás se va a abrir, se va a quedar ahí. Hay cristianos que están asistiendo a iglesias, hermano, con cárceles internas. No crecen, no evolucionan, no ven otro nivel porque están ahí. Fíjate, Dios nos insta a orar los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero se necesita, hermano, se necesita que usted también ore por lo que usted vive internamente. Hay prisiones emocionales, hay prisiones religiosas, y eso tiene que detectarse. Si no, usted no va a ver el mover de Dios en su vida. Por eso les decía, hay oraciones eficaces, pero también hay oraciones ineficaces. Escuchen esto. Yo un día aquí enseñé que Dios contesta de 3 maneras. ¿Cuáles son? El sí. ¿A cuánto les gusta que le digan sí? El sí de Dios. ¿Sabe por qué Dios dice que sí? Porque le complace y le parece. ¿A cuántos tienen a Dios como papá? Amén. ¿Y por qué a veces no le obedecemos?
Ay, ay, ay. A otra es el no. ¿A cuánto les gusta el no? ¿A cuánto les gusta que le digan no? ¿Sí? El hermano Elías está ahí en su medio de transporte, ¿cierto? Y un pasajero le dice, lléveme, y Elías le dice, no. ¿Cómo se siente esa persona? Mal, ¿cierto? Se siente rechazado. El no es una respuesta que a más de uno no le gusta. Si no, ¿sí? O el que está muy enamorado de una chica, o al contrario, ay, y expresa sus sentimientos y le dicen, ¿cómo? No. ¿Sabe qué me dijo un día alguien? El no puede ser una cobertura de Dios para librarte de algo tedioso. Cuando hay un no en su vida, cuando hay un no en algo que usted desea, quizás es Dios guardándote de algo malo que te puede llegar a pasar. No siempre el no de Dios es algo negativo. El no de Dios es algo para algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta vida por una mala decisión, por sobresaltarse un no, están cargando serias consecuencias? Aquí a los jóvenes, cuando Dios me permitió pastorearles, les dije una vez, tengan cuidado cuando tomen decisiones. Si ustedes ven una señal que diga no, no. Si mamá dijo no, no. Si papá dijo no, no. Pero cuando sobresaltamos el no estamos siendo coherentes, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema de sobresaltar el no? Es que el ser humano siempre es dado a actuar a su manera de pensar. Entonces, cuando están bien problemados, cuando están en una situación bien difícil, por sobresaltarse un no, llega la vieja confiable. Háblele a su situación, háblele a cuáles. Están metidos ahí porque ellos mismos, ¿qué? Se metieron. ¿Cuánto lo están entendiendo? Mira, hermano, Dios es experto en decir no porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios es experto en decir no cuando sabemos que aún, o sea, hay gente que sabe que es malo y todavía quiere. ¿Sí? Saben que eso no les conviene y ahí están. Sin embargo, Dios nos dice que no. Y llega la tercera respuesta, que es la más complicada, y créanme que es un texto bíblico que yo lo leí, pero no me dejó, no sé qué me pasaba en ese tiempo, no me dejó lleno. Me dejó antes más preocupado. Porque la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí. ¿Cómo dice? ¿Y qué más? El texto suena hermoso. ¿Cuál es el problema que tengo con el texto? Que es que el Señor no me dice cuándo me va a responder. Simplemente dice, te voy a responder. El espere de Dios quizás sea lo más duro. Porque usted puede estar esperando. ¿Cuántos esperan aquí en el Señor? ¿Cuántos esperan? Mire, si usted espera en Dios, tienes que estar dispuesto a aceptar el sí o qué. Alguien dijo una vez, pero ¿por qué Dios nos pone a esperar tanto? Dios nos pone a esperar porque Él, hasta para responder, desea un grado de madurez en nosotros. ¿Cuánto lo entienden? Alguna vez aquí también yo enseñé y estaba Kevin ahí, estaba Kevin jovencito, Kevin Bustos estaba ahí ayudándome con el sonido. Y yo un día le dije, Kevin, hice el ejemplo, si yo te regalara 500 millones de pesos, ¿usted qué haría? Y Kevin se fue a volar. Kevin ese día, yo le dije, sí, estás pensando en una moto, ¿cierto? Y dijo, sí, pastor. ¿Estás pensando en unos tenis nuevos? Sí, pastor. ¿Estás pensando en comer? Sí, pastor. Porque es que, no, y lo entendemos, Kevin apenas tenía como 16 años en ese tiempo, estaba jovencito. Y quizás en su mundo pensaba que 500 millones de pesos, mire, ¿sabe por qué a veces no llegan a esas bendiciones? Y Dios nos dice, espere, porque intelectual, espiritualmente, no estamos preparadas para ello. Si usted está pidiendo algo al Señor y eso no ha llegado, pregúntese, ¿en qué falta para que yo esté qué? Preparado. Pongamos un ejemplo.
Pastor, ¿y la Biblia dónde dice eso? Se lo voy a mostrar. La palabra me dice en el primer libro de Samuel que hubo un jovencito llamado David, al cual Dios lo ungió como rey. Pregunto, cuando fue ungido como rey, ¿fue nombrado rey o qué pasó? ¿Fue puesto como rey? No. La Biblia me habla de que David tuvo que pelear contra un gigante para poder catapultado como rey. Esa pelea con ese gigante era una prueba de valor. Si eres el rey que Dios escogió, estás listo para acabar con gigantes, porque no serán uno, serán 5 más. ¿Cuántos lo están entendiendo? Escuchen esto. Él fue capacitado en todo. El lugar donde, mire, David no se formó como rey en un gran palacio. David se formó como rey huyendo y escondido en una cueva llamada la cueva de Adulán. Ahí fue donde él se formó como rey. Pero para ser formado como rey tuvieron que pasar cosas que duras. Levante su mano derecha y diga conmigo: las cosas duras, las situaciones difíciles me están preparando para una bendición. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces, cuando usted, por eso el Señor dice: siéntanse a gusto cuando ustedes estén en diversas ¿qué? Porque te estás preparando ¿para qué? Entonces el esperar de Dios es un tiempo en donde Dios a usted le dice: mijo, prepárese porque algo grande viene. Y si usted no está listo, se lo doy a otro. ¿Cuánto lo entiende? Bendiciones se han perdido por no estar preparados. Y mucha gente está orando, pero también es preparándose. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos que me dicen: pastor, ¿usted cómo llegó a ese nivel? Personas que se encuentran con uno: es que a usted y a mí nos dieron la misma palabra. A mí también Dios me dijo que sería pastor y todavía estoy aquí. ¿Se prepararon en un instituto? ¿Buscaron más a Dios? No, es que Dios me dijo que me iba a preparar. Sí, mi amor, Dios le dijo a usted que iba a ser pastor. Pero usted se preparó. ¿Usted buscó la manera de estudiar? No, pero es que Dios me dijo. Sí, Dios le dijo, pero usted se preparó. ¿Cuánto lo están entendiendo? José tuvo un sueño. Dios le dijo: usted será gobernador. ¿Fue gobernador cuando soñó o cuando se convirtió en gobernador? Pasaron casi 20 años y se formó. ¿Y dónde se formó el gobernador de Egipto? ¿En un palacio? Se formó a través de la traición de su misma familia. Se formó por un crimen que no cometió. Se formó en una tentación. Se formó en una cárcel. Se formó en el olvido, porque el sinvergüenza que lo recomendó se olvidó de él. Cuando José le dice al copero: por favor, acuérdese de mí. Cuando esté allá usted delante de Faraón, acuérdese. Claro que sí. ¿Sabe cuántos años pasaron? 5 años. Y ni lo volvió a visitar, ni le dijo: venga, es que por usted yo salí libre, usted me profetizó, usted me interpretó un sueño. Ni ofrenda le dio. Nada. Porque es que cuando estamos en el esperar de Dios, hasta la gente más querida se puede olvidar de uno. ¿Cuántos dicen amén? La gente que usted esperaba que le iba a ayudar más, ¿sabe quién permite eso? Porque Dios en el esperar le está enseñando a uno. Mientras usted está esperando y orando y esperando, Dios nos está capacitando para que dependamos de Él. Despierta al que está a su lado y dígale: dependa de Dios. Dependa del Señor. Amén. Dependa de Dios. Una palabra que recibimos en San Carlos fue ministrada por el pastor Wilder Marín. Nos decía: miren, amados, el Señor les dice: yo soy su heredad. No se preocupen de las cosas que les ha de faltar, porque yo soy su tierra. Yo soy el Señor. Descansen en mí. Yo soy su tierra. Y han pasado situaciones complicadas, y han pasado situaciones difíciles, pero Dios ha sido bueno, decía el pastor Rafael. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Así que no te frustres cuando la respuesta de Dios sea no. Amén. ¿Paramos o seguimos? Seguimos. Amén. Pregunta: ¿de qué cárcel necesitas salir? ¿Qué puertas deseas ver abiertas en tu vida?
La oración hace que las puertas se abran. La Biblia dice, llamad y ¿qué más? ¿Y qué más? Y se os abrirá. Alguien muy sabio preguntó, si Dios sabe qué le vamos a pedir, ¿por qué hay que pedirle? ¿No se lo ha preguntado usted? ¿Por qué le gusta que uno le pida? Dice mi hermana. ¿Qué podemos decir? O sea, la palabra dice el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La palabra también dice en el Nuevo Testamento que Él sabe de qué cosas tenemos que. Sin embargo, la palabra también dice, por nada estéis afanosos, sino que sean ¿qué? Conocidas ¿qué? En oración. Amén. Pero entonces, si Dios ya sabe, ¿para qué yo le pido? Yo lo explicaba de dos maneras. Número uno, ¿alguien aquí alguna vez ha pedido un préstamo en un banco? Sí. Y cierto que hay un lugar que es solo para eso. ¿Sí o no? En el banco está la cola para pagar facturas y todas esas cosas. Pero hay unos cubículos, ¿cierto? Asesores. Pero ahí le preguntan, ¿usted para qué viene? O sea, usted a la entrada del lugar, no, y uno pone cara como de, vengo para un préstamo. ¿Sí? Tiene cara de que va a pedir un préstamo. Ah, ubíquese en tal parte porque allá atienden a los que ¿qué? A los que van a pedir ¿qué? A los que van a abrir una cuenta hay otro pabellón. A los que van a pedir una asesoría comercial, otro pabellón. Y uno va allá y uno se sienta con su ficho ahí esperando. Ahí uno. Cuando por fin, a lo Mr. Bean, esperando ahí el turno. Y cuando usted por fin llega al cubículo, la señora se presenta con su nombre y le va a decir, ¿en qué le puedo colaborar? Vengo por un préstamo y me pregunta, ¿en qué le puedo colaborar? No, vine a verla a usted. No. Sin embargo, aunque ellos saben, desean de palabra suya, ¿en qué les puede qué? Porque Dios es un Dios de palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y con Dios las palabras son ¿qué? Serias. Y porque a Dios le gusta interactuar con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una bendición que es la oración. ¿Saben por qué? Porque antiguamente un sacerdote tenía que pedir perdón por el pueblo. Ahora nosotros tenemos acceso al perdón de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? A través de una oración. No necesitamos razoneros. Podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y aun cuando Él sepa lo que está, vea qué bendición que Dios sepa lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Peor fuera que no supiera nada. Dios ya sabe de antemano. Segundo ejemplo, ¿cómo lo explico? Es como cuando un niño le pide algo a su papá. Los padres saben que necesitan los hijos, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? El detalle es que somos como niños. El niño es caprichoso, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Los niños son caprichosos o no? El capricho, escúchenme, hay gente que es caprichosa para con Dios y sienten que Dios, escuchen esto, las malas enseñanzas. Una enseñanza que pillé por ahí, pastor. Dios está en la obligación de bendecirme. Hermano, Dios no está en la obligación de nada. Dios bendice al que Él quiere y punto. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia me dice también que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que desarrollar la fe de un niño. Mire, estoy seguro que si usted tiene un hijo y si un niño le pide un dulce, usted se lo da, ¿sí o no? Pero en ocasiones no le damos el dulce. ¿Por qué? Porque no lo necesita. El papá bueno no da lo que el niño quiere, da lo que el niño necesita. Por eso hay hijos bravos con sus papás. Es que papá no me quiso. No, es lo que usted, de igual manera, es Dios. Estaba un papá viéndose un partido ahí de fútbol y llegó el niño, un niño de la edad de mi hijo, y comenzó a arrodillarse delante del papá y hacía esto: oh amadísimo papá, tú que estás sentado en el sofá,
tú que tienes el control del televisor, tú que prendes el partido a las 3 de la tarde, tú que traes comida a la casa, tú que le das besos a mi mamá, tú que me cargas en tus piernas, tú que me coges a besos, tú que me consientes. Y el papá, ¿y este qué? Venga, amigo, párese. Papito, ¿qué le pasó? No, papá, es que quiero pedirte algo. ¿Y qué quieres? No, papi, es que yo quiero que usted me compre un heladito, un helado de chocolate. Pero mijo, solamente dígame, quiero un chocolate, un helado y yo se lo doy. Yo saco. Ah, papá, pero es que cuando usted se encierra en su cuarto a hablar, dice que con su Padre Celestial, usted es, oh, amadísimo Padre, tú que estás sentado en el trono, tú que reinas con el cetro de justicia. A veces Dios solamente quiere que usted sea sincero con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y esas son las oraciones que mueven el corazón de Dios. A veces la oración religiosa solo es parafernalia espiritual. ¿Qué es la parafernalia espiritual? Un montón de palabras rebuscadas. Dios a veces quiere que usted sea claro. Sea claro. ¿Sabe por qué a veces no llegan bendiciones? Porque no somos claros. Porque no sabemos ni qué es lo que queremos. Ya le dije a usted el miércoles el testimonio con mi esposa. Sí, se nos dañó una nevera. Y ella dijo, yo quiero una nevera nueva. Y yo como todo papá calculador y todo, no, pero es que la de segunda no sirve. No, Señor, yo quiero una nevera nueva. Y yo le estoy pidiendo al Señor una nevera nueva. Los hijos de Dios tenemos derecho a estrenar. ¿Cuántos dicen amén? Porque es que es una mentalidad que nos metieron. ¿Sí? Ay, el evangelio es porque estoy... Oh, usted puede estrenar. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede recibir algo nuevo de parte de Dios. Es más, Dios no es un Dios michicato. Dios da cosas buenas. ¿Cuántos lo creen? Y ella en su oración y en mi mente, quizás no sé, yo le digo a ella, mire, usted tiene una fe tan grande que hasta a veces me ha impresionado. Y Dios nos dio una nevera nueva. Amén. Quiero unos muebles. Y yo, ¿de dónde yo saco por unos muebles? Pero es que yo quiero unos muebles. Es que acaso no puedo. Los hijos de Dios. Allá están. No sé cómo lo hace Dios, pero allá están. Y le estamos pidiendo un carro. ¿Y será que Dios no nos lo puede dar? ¿Sabe qué pasa? Es que cuando usted pide con propósito, las cosas se dan con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Usted cuando pide. Una pregunta que yo le hago. ¿Para qué quiere usted que los hijos suyos lleguen a la iglesia? Ay, papás, ay, es que pastor, vaya, visite a mi hijo, háblele de Dios. Y lo meten a uno en unas. Pero hermana, háblele usted primero. No, se no le copia a nadie. Y piensan que el pastor le va a salvar todas las. Sin embargo, pregúntese primero, ¿usted para qué quiere que su hijo conozca de Dios? ¿Para que sea uno más de la iglesia? ¿O para que le sirva al Señor? Aunque chistosamente, mi mamá me decía, algún día yo quiero que usted sea un predicador. Y yo me le reía en la cara. Y ella me decía, yo quisiera verlo a usted en un altar de corbata. Bueno, que la corbata, hasta por allá no, que conozco calores. Sin embargo, ella decía, yo sé que algún día el Señor me va a permitir verlo a usted predicar la palabra de Dios. Y yo, oigan, a mi mamá le decía, mamá, ¿usted qué? No, es que yo estoy orando por usted, mijo. Yo, mamá, no pida eso, que yo no quiero eso. No es que no es lo que usted quiera, es lo que Dios quiera. Y yo me iba con una rabia para la calle. Pero mi mamá estaba haciendo una oración con propósito. Cuando usted pida por los hijos rebeldes, pídale a Dios, Señor, que mis hijos te conozcan y te sirvan. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que conoce y se va. Pida que su hijo conozca, sirva y se quede. ¿Cuántos dicen amén? Pero es difícil, hermano, porque cuando hay una oración clara con propósito, Dios se mueve. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria al Señor. Necesitamos la llave de la oración porque es la llave para alcanzar el éxito y propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
El miércoles les explicaba que el propósito de Dios más éxito no son las cosas iguales. Alcanzar el éxito se puede alcanzar, pero el hecho de que tú seas exitoso no significa que usted esté alcanzando el propósito de Dios. Hay gente que ha alcanzado el éxito, pero para cumplir el propósito de Dios dejaron lo que hicieron y ahora le sirven al Señor. ¿Lo está entendiendo, iglesia? No hay nada más provechoso en la vida que alcanzar el propósito de Dios. Hay gente que dice, no, es que yo alguna vez me preparé para hacer esto, una carrera, pero ahora Dios me tiene sirviendo. ¡Qué bendición! Usted está cumpliendo el propósito de ¿quién? Pero el hecho de que es que mucha gente malinterpreta el propósito de Dios. Hay gente que piensa que el propósito de Dios es ser pastor. Tú puedes ser el profesional que quieras ser. Sin embargo, en esa carrera puedes hacer el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? He conocido personas que han dicho, mire, yo fui músico, ahora tengo el propósito de estar en el propósito de Dios. Hubo un futbolista que le dijo a Dios, Dios, déjame cumplir primero mi sueño y ahora yo cumplo el tuyo. Lo está haciendo. Se ganó la Copa UEFA, se ganó la Champions, se ganó un montón de copas, ganó Copa del Mundo y hoy en día es un predicador. Porque el hecho de que usted sea exitoso, miren, hay gente que consigue el éxito así y así también que se le va. El éxito no significa estar en el propósito. Sin embargo, ¿cuántos desean que su situación cambie? Miren, hermanos, en el primer libro de Crónicas, la oración, tengamos algo presente, la oración es la llave del éxito o la que cambia mi situación. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Dice la palabra de Dios: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó como Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz. ¿Sabe qué significa la palabra Jabes? El que causa dolor. Eso. Y tengamos presente algo, en Israel cuando a alguien le colocaba un nombre era un destino. ¿Usted sabía eso? A Abraham le cambiaron el nombre por Abraham, que significa el padre de ¿qué? De multitudes. ¿Fue padre de multitudes? A Moisés lo llamaron Moisés porque fue el niño que salió, ¿de dónde? ¿Y qué cruzó después? Las aguas. Amén. El niño sacado de las aguas. A Jacob le colocaron Jacob, yo le expliqué ya por qué. ¿Qué significa Jacob? El que suplanta, engañador, usurpador. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Usted cuando lee en Génesis la historia de Jacob, tramposo. Qué tipo tan tramposo. Y la mayoría de nombres así en la Biblia tenían un propósito. Jabes era el que causaba dolor. Quizás la situación de Jabes no era la más acertada. Aunque era el más ilustre de todos sus hermanos, su mamá lo puso como el que causa ¿qué? Yo me imagino a Jabes en la escuela. Oiga, el que causa dolor, no jugamos con usted. Usted causa dolor. Se pega muy duro. Y quizás de pronto ese matoneo provocó que Jabes se frustrara. Porque mire, si Jabes estuviera bien, escuchen esto, si Jabes estuviera bien en su vida, si Jabes estuviera contento, no hubiera hecho la siguiente oración. Dice la palabra: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh. Esa palabra "oh" no es "oh". ¿Qué significa esa palabra "oh"? Es un clamor, es un desespero. ¡Oh! Es un grito desesperado. El hambre por cambiar una situación. Dice, si me dieras bendición. Dice, y si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra? ¿A quién le habló? ¿A su situación o a quién? ¿A quién le habló? A Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le otorgó Dios lo que pidió. Aquí hay un mini sermón, sí, de un sermón saca otro. ¿Cuál es el mini sermón ahí? Primero, número uno, cuando usted le pida a Dios, siempre pida bendición, amén. Y sea específico en su bendición. Número uno, ensanche su territorio. Siempre pídale a Dios por más. ¿Cuántos dicen amén? Dios es experto en dar cosas mucho más abundantemente de lo que creemos o pensamos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo entienden? Amén. Siempre que piense en grande. Número dos, dice,
y si tu mano estuviera conmigo. Siempre pida por la presencia de Dios en su vida. Que Dios esté en tus negocios, que Dios esté en tu familia, que Dios esté en tu mover, en tu entrar, en tu salir, que la mano de Dios no te abandone. ¿Cuánto lo entienden? Dice, y me librarás del mal. Pida siempre la protección del Señor. Amén. Este mundo está peligroso. No crean que porque estoy lejos de Barranca no me llegan noticias de Barranca. He estado pendiente de toda la cantidad de mortandad que ha habido acá por accidentes, suicidios, asesinatos. Está peligroso. ¿Qué necesitamos? Que el Señor nos libre del mal. Amén. Y dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, la oración de Jabes cambió la situación de Jabes. ¿Cuántos desean que la situación cambie? ¿Cuántos desean que la situación cambie en las iglesias? Oren. Señor, lo que tengas que hacer, pero ore. Ore. Y Dios se encargará de ello. ¿Cuántos lo creen? Mira, hermanos, mucha gente deja de orar y prefieren estar estresados. Si el estrés fuera la solución, hagamos una apuesta: ¿quién se estresa más? Pero estresarnos no produce nada. Dice por aquí, el verdadero éxito en la vida es mantenerse en el éxito. Cambiar de situación es pasar de derrota a victoria. Si quieres éxito en tu vida, preocúpate primero por ser un éxito en la oración. Ojo con esta frase: si usted quiere tener éxito en su vida, preocúpate primero por ser un éxito en la oración. La oración eficaz del justo, ¿puede qué? ¿Puede poco? Puede mucho. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Y por último, aparte de tener la llave del éxito, aparte de tener la llave que abre, amén, puertas, tenemos también la llave de la sanidad. ¿A cuántos Dios les ha sanado con la oración? Amén. ¿A cuántos Dios les sana? Llegó a la iglesia una parejita joven, y esa pareja tenía un problema de tipo delicado. La chica tenía un problema, digamos, ¿cómo lo digo para que no suene tan tosco? Sí, un problema menstrual. Y me dijeron, pastor, es que ella ya lleva más de un mes que no deja. Y yo, uy, eso es delicado. Solamente le dije lo siguiente: mire, aquí no es nada místico, sino vamos a activar la fe. Le dije al varón, amigo, ponga las manos usted en el sitio. ¿Sí? Usted va a orar conmigo. Ponga sus manos ahí. Le dije a la chica, levante sus manos. Y comenzamos a orar. Yo dije, Señor, tú conoces el estado de su cuerpo. Tú la formaste, tú la traíste al mundo. Señor, si es tu voluntad, sánala. Y declaramos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Señor, si es tu voluntad que de aquí a poco ella ya no sienta el malestar. Al otro día me dijo, pastor, fue usted a orar y llegar ella a la casa, al otro día se fue. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque Dios hace milagros y no se necesita un show y luces y tarimas, no. Se necesita fe. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios me habla. Voy a parafrasear el texto, porque en la palabra, en la llave de la sanidad, nos habla de una historia de un varón conocido como el centurión. ¿Se acuerdan de él? Y el centurión tenía un siervo enfermo, cuadraplégico quizás. Y dice la palabra de Dios que él entró en el aposento donde estaba el Señor. ¿Sí o no? Y dijo, Señor, mira. ¿Lo llamó cómo? ¿Cómo lo llamó? Señor. Sé que no soy digno de estar aquí, pero quiero decirte que hay un siervo
que lo tengo enfermo en mi casa. El Señor dijo, llévame con él. ¿Y qué dijo el centurión? No, Señor, no soy digno de que usted entre a mi casa, porque es que yo soy romano y usted es judío y hay un orden, pero yo no soy digno, yo no siento que usted, el Señor, o sea, lo estaba reconociendo como ¿quién? Como el Señor. Pero si algo que sé es lo siguiente, es que sé que tú eres autoridad, porque yo también soy autoridad. Porque un centurión era el que estaba a cargo de 100 soldados, por eso se llama centurión. Y yo sé que yo le digo a uno de mis soldados, vaya, y él va, y si le digo, venga, él viene. Sé que cuando usted diga la palabra, entonces mi siervo, ¿qué? Pregunto, ¿eso fue una oración o no fue una oración? Claro, le oró al Señor, le oró a Jesús. Le dijo, basta con que digas ¿quién? ¿Quién tenía que decir la palabra, el centurión o Jesús? Dice la palabra que el Señor se maravilló tanto y se alegró y dijo a sus discípulos, mire, les digo que ni aún en Israel he encontrado a alguien con tanta fe como la de este centurión. Solamente creyó por el hecho de que él cree que si yo digo la palabra, ¿qué? ¿Y fue sano o no fue sano? ¿Qué diferencia ese centurión a un sirio llamado Naamán? ¿Sí se acuerdan de él? Sí era sirio, ¿cierto que sí? Naamán, no Amán, Naamán, el leproso, general sirio, que estaba enfermo de lepra. Y su esposa le dijo, mire, tenemos una sierva israelita que dice que en Israel hay un profeta que puede orar y pedirle a Dios que le sane. Vaya. Y dice la palabra de Dios que él fue y trajo regalos al profeta y pensó que con regalos y con todo esto, sí, estaba como que queriendo patar ahí, como que veía mucho enlace el hombre. Y dice la palabra de Dios que el profeta ni siquiera salió a saludarlo, solamente con Jesse le mandó la razón. Jesse, dígale a él que vaya al Jordán, se zambulla 7 veces y a la 7ª vez va a salir sano. Yo no quiero hablar con el tipo ahora. Ay, ¿qué le dijeron a Naamán? Uy, pero ese profeta, ¿qué? Ni un saludo, ni un tintico al menos, ni un vasito con agua, y eso que le traje regalos. No, yo que me voy a meter a cochinada de río. ¿Que acaso en mi tierra no hay ríos mejores? Oigan a este. Y estaba tan enardecido, o sea, como si el orgullo le fuera a quitar la lepra. Mira el que está a su lado, dígale, el orgullo no es bendición, dígale así. A veces no hay respuesta de Dios porque hay orgullo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y ese orgullo, hermano, estaba provocando que él no recibiera la sanidad. Solamente sus siervos le dijeron, nada más, venga, cójala suave, hermano. Vea, si es por eso, métase al río, que nosotros no le vamos a decir a nadie. Pero ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Y le cambiaron su manera de pensar y dijo, bueno, está bien, voy a probar. ¿Y cuántas veces se metió? ¿Y fue sano? Y si Dios le trajo sanidad a un grosero de estos, ¿por qué no más a los hijos de Dios que creen en Él? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y yo quiero ver las manos levantadas de aquellos que necesitan algo de parte de Dios. Están pidiéndole algo a Dios. Que están necesitando algo del Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es maravilloso. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios que puedes hacer cosas mucho más abundantemente de lo que creemos, según el poder que actúa en nosotros, Señor. Señor, gracias, porque tú eres bueno. Para siempre es tu bondad.
para siempre es tu misericordia. Padre, yo presento cada petición aquí, cada deseo. La palabra dice: deleítense a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No sé cuál es su deseo, no sé cuál es el anhelo de tu vida, no sé qué estás esperando de parte de Dios, no sé qué anhela tu alma, tu ser, tu vida, pero el Señor te dice hoy: tranquilo, por nada estéis afanosos. Descansen en mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La oración eficaz del justo puede mucho. No he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe le sanará y le levantará. Orad sin cesar, orad en todo tiempo. Claman los justos y Jehová oye. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me sacó del pozo de la desesperación. Señor, trae liberación ahora. Esas puertas que necesitan ser abiertas, ábrelas en el nombre del Señor. Ábrelas, amado Dios. Padre, ábrelas en el nombre de Jesús. Lo pedimos y lo creemos, Señor, según tu santa voluntad, Señor. Trae sanidad, Señor. Levanta a tus siervos, levanta a tus hijos, levanta a la iglesia, levanta a la congregación, levanta, Señor del cielo. Mira, Dios mío, cuán gran necesidad hay, Señor. Señor, ¿cuál es la petición de estas personas? No lo sé, pero yo sé que tu bondad sí lo siente y lo sabe, Señor. Oramos. Si hay cárceles ahí, si hay cerrojos, Señor, rómpelos en el nombre de Jesús. Y levanta, transforma, edifica en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, toda opresión demoníaca, toda obra de las tinieblas, todo poder del diablo es anulado en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice: esas señales seguirán a los que creen, Señor. Y oramos por sanidad, oramos por liberación, esperamos en tu voluntad. Obra conforme a tu poder, obra conforme a tu gracia, obra conforme a tu misericordia. Levanta a tus hijos, Dios, te lo pedimos. Ten misericordia, Señor. Mira, Señor, esas peticiones que creemos imposibles de ver, eso que creemos tan difícil de que llegue, Señor, trae respuesta, Dios. Si hay alguien enfermo, levante sus manos, vamos a orar. Señor, trae sanidad, te lo pedimos, trae sanidad a esos cuerpos. Ahora los presento delante de ti, ahora mismo, Señor. Todo dolor que aqueja en la noche, todo problema muscular sanguíneo, todo problema de tipo nervioso, en el nombre de Jesús, todo problema renal, ahora mismo, estabiliza lo que no está estable, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amado Dios, si hay problemas mentales, si hay enfermedades de tipo emocional, si hay depresión, si hay angustia, si hay, Dios mío, sentimientos de culpa, si hay llanto por heridas del pasado, trae sanidad ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Si hay, Dios mío, Señor, sentimientos de derrota, sentimientos de no poder, Señor, háblales, Dios. No he terminado con ustedes. El Señor aún los tiene vigentes. No ha terminado con ustedes. El Señor aún piensa en ustedes. El Señor aún no les ha abandonado, ni les abandonará, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Señor, obra poderoso Jesús, obra poderoso Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y enséñanos a cada día, Señor, a activar la llave que es la oración, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos honra
En el nombre glorioso de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga de una manera muy especial a usted. Que la paz del Señor esté con usted siempre.